porque para mí, el maestro y maestro dominicanos, pero el maestro y maestra en cualquier sociedad de este planeta Tierra al día de hoy, yo creo que sigue siendo el elemento clave en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando yo voy a un aula a dar clase, muchas de las cosas que hago es porque tengo como referente a aquel maestro de física. Yo sueño con una educación donde todos los niños y niñas y adolescentes alcancen el máximo de su potencial. Dios nos ha premiado con el más noble oficio, que es el de educar. Y es con muchísimo honor que abrimos este espacio desde el corazón de la educación, en esta ocasión conversando con un amigo cercano, además muy admirado, José Armando Tavares, que tiene una larguísima trayectoria y aportes en educación, dándole la mano a la tecnología. Yo diría que es una de las pocas personas que tienen esa visión articulada de lo que es la tecnología y cómo se necesita, cómo incide, cómo participa y tiene presencia en todo lo que son nuestras propuestas y cambios educativos para estar actualizados y ser coherentes con las propuestas de los niños, las niñas, los jóvenes del mundo actual. Además, José Armando ha tenido una trayectoria que le ha permitido ver de cerca la realidad educativa, habiendo sido rector del ITLA, ¿verdad? Por muchísimos años, director del TEP Pucamaima, director de la carrera de Ingeniería e Informática, también de la Pucamaima, y además es un emprendedor. Yo creo que para ser tan bueno en tecnología hay que ser emprendedor, innovador, estar siempre flexible y abierto a los cambios. Es fundador de Talenting y fundador de Libertad Digital. José Armando también es orador, es expositor local e internacional, colocando la bandera dominicana siempre con mucha altura en materia de tecnología y educación. Para nosotros, José Armando, desde el corazón de la educación es un honor tenerte aquí. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. El honor es mío, desde el corazón lo digo, de que pueda yo compartir este espacio, estos minutos, este tiempo contigo. Y la verdad que también he visto tu trayectoria, tú eres un referente en la educación dominicana y por qué no también la educación de la región. Así que gracias de verdad por esa bendición y ese honor de estar aquí contigo. Muchísimas gracias, José Armando. Vamos a ponerle un poquito de tono a nuestra conversación y me encantaría escucharte como desde adentro del corazón, como se llama nuestro programa, leyendo tu recorrido y conociéndote cercanamente. Hemos tenido la suerte de coincidir en tantos espacios y me gustaría escuchar de tu propia voz de dónde es que nace ese interés tuyo por la tecnología. ¿Por qué José Armando dedica su vida a la tecnología? Tú sabes que, aunque suene cliché, yo siento que Dios va armando la vida de uno, ¿verdad? Y va como acompañando ese proceso de descubrir cuál es la vocación que Él nos ha dado a cada uno. Yo en las charlas que doy, las charlas de corte vocacional que he dado durante muchos años y cuando me invitan a hablar a jóvenes de sexto de secundaria, sobre todo en mis tiempos mozos, era cuarto año de bachillerato. Así es. Aquí en el estudio ahí. Sacamos la cédula. Entonces, precisamente cuando yo estaba en octavo curso, me parece que ahora el octavo curso es segundo de secundaria. Siempre de muy pequeño, desde que yo tengo uso de razón, o tengo conciencia de mi propia existencia, me ha interesado responder a las grandes preguntas. Recuerdo que cuando pequeño había crisis, estos jóvenes de estos tiempos han olvidado de que habían 20 horas de apagón continuo en República Dominicana en un momento de la historia. Y recuerdo que cuando uno está ocioso, y recuerdo preguntarle a mi padre, yo un muchachito de 10 años, sobre el origen del universo. ¿Quién creó el universo? A mi padre, que en paz descanse. Y el universo, entonces mi papá me respondía, el universo es infinito. Bueno, hay ahora otros descubrimientos, ¿verdad? Que no es tan infinito como tal. El universo también tiene sus límites y está en expansión continua. Pero bueno, independientemente de la respuesta que me diera mi padre en su momento, la idea es que, no sé, siempre tiene una inclinación hacia la ciencia. En octavo, a través de unos
amigos, que todavía seguimos siendo muy buenos amigos, vamos a CompuExpo, una feria tecnológica que precisamente ocurrió cerca de este estudio, en Dominican Fiesta, se celebraba. Y ahí, después de la feria, Fernando, uno de los dos, nos llevó a su casa y nos mostró su Tandy 1000, su computadora, una impresora de 80 columnas por segundo, una impresora matricial. Toda una modernidad en aquel momento. Entonces, esos dos eventos marcaron mi vida. Me dijeron, la ciencia sí, pero algo concreto, que se podía tocar, fascinante para mí. Recuerdo que Fernando abrió un software llamado Print Magic. Puso unas letras, eligió unas figuras, mandó a imprimir eso y yo quedé fascinado. Y eso me marcó, al punto de que empecé a hacer mis primeros cursos de informática, de cómputos. Al momento de decidir qué iba a estudiar, dije, bueno, ingeniería de sistema de computación, ¿dónde lo enseñan mejor? En ese momento la Pucamaima, la Pontificia Católica Madre y Maestra. Y luego, pues precisamente, cuando tengo 1 año y pico, que empiezo a buscar trabajo, pues resulta que el primer trabajo que encuentro, no lo busqué explícitamente, lo que quería era trabajar, pues el primer trabajo que Dios permite que encuentre es el de profesor de cómputos, primer profesor de cómputos del Colegio Calazán, donde yo me gradué. Los padres escolapios cometieron un acto de fe enorme de poner a un muchachito de 19 años a dar clase de cómputos a 500 y pico de estudiantes, entre ellos el actual ministro de Educación de la República Dominicana. Yo fui su profesor de cómputos. Me imagino. Entonces, como da las vueltas, ¿verdad?, la vida. Así Por eso es. yo digo Dios como fuente primera de toda vocación y de mi vocación en particular. Entonces, esa es la historia, la génesis, cómo los acontecimientos han ido sucediendo uno tras del otro, pero yo pienso que también hay una intención divina. Dios ha querido que sucedieran esas cosas para que yo pudiera descubrir esa vocación, que es la tecnología, y obviamente la vinculación de la tecnología con la educación. Qué interesante, mucho más interesante de lo que esperaba. Y me quedo con la palabra fascinación que comentas cuando viste aquel equipo modernísimo en la época. Sí. Ahora debe estar en un museo seguramente. Así mismo. Y somos contemporáneos, es decir, que sé de lo que hablas. Pero me quedo con la palabra fascinación porque como educadora estoy muy consciente de que la fascinación es un ingrediente vital para el querer aprender, para el querer descubrir, para el querer ser parte de lo nuevo que trae el mundo. Y eso me lleva a una pregunta que tenemos acá, que es bien importante porque el día de hoy parecería, cuando tú y yo lo comparamos con aquellos apagones de 20 horas que yo viví perfectamente por suerte, porque eran las mejores conversaciones, sí, los mejores poemas y había un mundo detrás del mundo iluminado que nos permitía tal vez ser las personas que somos el día de hoy. Y yo no me quejo de haber vivido eso, sino que me siento muy agradecida. Y cuando hablo de la fascinación, recuerdo que una cosa que hoy podría decirse que es obsoleta, a nosotros nos cambiaba la perspectiva, la vida, y además que justo por la vida en la que en el marco de vida que vivíamos, pues no lo soltábamos, sino que seguíamos profundizando, investigando. Y si hacemos el paralelo de lo que es el mundo del día de hoy, que a mí me causa fascinación, porque todos los días hay un nuevo invento, una nueva propuesta, una nueva solución de inteligencia artificial o de tecnología emergente, y tú, a través de la fascinación, dices para qué lo vas a usar, cómo vas a hacer más eficiente tu trabajo, tu conocimiento, pero no necesariamente causa esa misma sensación en nuestros niños, niñas y jóvenes el día de hoy, posiblemente por estar expuestos a tanto. ¿Verdad? Me has hecho pensar en eso en este momento. Y sí me gustaría saber, desde tu perspectiva ya profesional, que puedes vincular ambos ambientes, tanto el educativo como el tecnológico, ¿cuáles son esos retos principales desde el punto de vista humanista también? Porque sabemos tecnología, pero queremos ayudar a la creación de seres humanos integrales. ¿Cuáles son esos retos más importantes que tiene todo el mundo al que estamos expuestos hoy, que mañana seguramente va a ser distinto, de cara a la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes? Sí, y yo pienso que lo que has dicho me ha encantado en el sentido de que ciertamente la tecnología por sí misma suele ser fría, quizás no humana,
Pero la propuesta, lo que tú y yo profesamos, es una tecnología con rostro humano. Y yo creo que ese es el principal reto, hablando de la pregunta que me haces. Es decir, cómo la tecnología está al servicio de la persona humana, de eso que es tu propuesta de valor, desarrollo integral de esa persona, en este caso de ese niño, niña, adolescente, que está en el aula, que está fuera del aula también muchas horas, y que se ve bombardeada de una cantidad impresionante de información, de datos, pero también de distracciones. Correcto. Entonces, por un lado, vemos que la tecnología ciertamente soluciona problemas concretos, nos hace más productivos, democratiza el acceso a la información. Usted es una mujer muy joven, pero en el caso particular mío, yo recuerdo hacer tarea con la enciclopedia Cumbre. Sí, no, yo también. Y la Dominicana y la Barça. Con mucho orgullo. Abrir aquel libro y transcribir las cosas que uno encontraba para poder completar una tarea. Pues resulta que es fascinante ahora abrir ChatGPT y acceder a un contenido estructurado, no siquiera una búsqueda a través de Google o a través de cualquier buscador, sino hacer una pregunta, plantear un prompt, inquirir, mirar instrucciones, pedir una información y recibir en segundos una información estructurada y iniciar un hilo de prompts que te permite entender rápidamente un tema, un concepto que para ti es nuevo, pero que en poco tiempo puedes entenderte bien el concepto. Entonces, retos, cómo podemos dar a esta tecnología un rostro humano y cómo la tecnología que tiene obviamente la posibilidad de potenciarnos, de hacernos más productivos, de extender nuestras capacidades, pero también tiene el peligro, el desafío de producir lo que se llama pereza cognitiva. Es decir, que si no se sabe usar esa herramienta, hacer que no se desarrollen competencias fundamentales para el desarrollo integral de los niños y niñas adolescentes, como el pensamiento crítico, lógico, el hacerte tu opinión sobre algo después de consultar 2, 3 fuentes, 4 fuentes. Es decir, es importante que todos los que usamos estas innovaciones sepamos cómo usarlas para construir sociedad y para ayudar a las personas, en este caso particular, niños, niñas, adolescentes, a alcanzar el máximo de su potencial. O sea, yo creo que eso es fundamental. Te escucho y me devuelvo a una reflexión que hacías recientemente y luego salto a la otra pregunta, porque tú mencionas la enciclopedia Cumbre. En mi casa estaba la Cumbre, la Barça, la Dominicana, éramos lectores así empedernidos, pero además estaba la biblioteca. Yo estudié en un colegio de monjas, el Nuestra Señora de la Altagracia en Los Prados, y había que ir a la biblioteca para hacer una tarea, aún tú teniendo el privilegio de tener la enciclopedia, que era de los privilegios a los que teníamos acceso en la época. Un privilegio, y usarla antes de las 7 porque se iba la luz y era más difícil leer las letras pequeñas. Pero también siempre recuerdo los grandes profesores que esperaban el producto de la tarea. Es decir, tú podías tener la respuesta exacta en una enciclopedia, pero yo llegaba al colegio y yo sentía que el profesor se sabía de memoria la enciclopedia porque me hacía todas las preguntas necesarias para ver si yo solo copié o si yo había copiado y entendido. Excelente. Que se parece mucho a lo que comentas, incluso teniendo la herramienta enfrente que evidentemente eficientiza en términos de tiempo y nos coloca en el mundo actual al que no le debemos dar la espalda. Pero hay un gran profesor que debe estar esperando el resultado de una asignación para poder llevar al estudiante a esa indagación, interiorización y a que en cada tarea haya su componente personal, que todo ese desarrollo de pensamiento reflexivo y crítico del que hablas. Y eso me lleva a la pregunta de cuál es ese profesor que requiere el mundo de hoy para encarar esta realidad. Y esta no es una realidad de solo lo que está disponible, sino de lo que distrae. Que no significa que no teníamos distracciones antes, eran otras distracciones, ¿no? Diferentes, tal vez menos ágiles, pero distracciones al fin. Y hablando de formación docente, en un mundo en donde nos sorprendió rápidamente y dijo, esto es lo que hay, y no necesariamente tenemos un cuerpo docente formado
al nivel de las exigencias del mundo que estamos viviendo. ¿Qué podríamos hacer en términos así muy específicos de la formación de estos docentes del día de hoy? No, y es una de las grandes preguntas, porque para mí, doy una opinión reflexionada, pensada, leída, reposada y sacando mis conclusiones. El maestro y la maestra, el maestro y maestros dominicanos, pero el maestro y maestra en cualquier sociedad de este planeta Tierra al día de hoy, yo creo que sigue siendo el elemento clave en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cuando surge una innovación tecnológica, siempre hay algunos futurólogos, algunos expertos futurólogos que anuncian el fin de algo, el fin de algo. O sea, el fin del profesor en el aula, cuando surge una inteligencia artificial, una herramienta ya sea generativa o no, que dice, bueno, para que yo necesite un profesor, sí, con una app instalada en un teléfono móvil de cualquier muchacho, se puede sustituir al maestro. Yo pienso que no. Yo pienso que ahora, precisamente, lo que pone en evidencia el desarrollo de la inteligencia artificial, que yo abrazo, de hecho estoy certificado, formado, he dado charlas, paneles, conferencias magistrales en los últimos 2 años, más de cientos. Pues yo creo que el rol del maestro y maestra, lo que ha servido la IA es para importantizar, si podemos decirlo así, el rol del maestro en el aula. Y es por lo que tú acabas de decir hace pocos minutos. Este maestro debe de sí cambiar su praxis pedagógica. Es decir, ya el maestro sí deja de ser el conocedor, el subject expert matter, es el experto en el tema, ¿verdad? En términos de conocimiento, manejo de información, datos y demás. Quizás ese acento en ese aspecto del docente disminuye, pero el otro aspecto, que son esas capacidades pedagógicas, esa capacidad que tú mencionabas de entusiasmar al niño, al docente, de hacer las preguntas que invitan, que siempre ha sido lo más importante, pero en la evolución, ese maestro que tiene la posibilidad de introducir, de despertar el amor al saber, el deseo de responder a las preguntas, esas habilidades pedagógicas y tecnopedagógicas, porque claro, se apoya en las herramientas, hace que la parte, digamos, operativa de la labor docente, sí, se haga más fácil, porque no se pueda delegar en la solución tecnológica, pero entonces brilla con mayor viveza la labor del maestro y la maestra en el aula, que aporta. Yo te pongo un ejemplo concreto para que tú veas la influencia de un buen maestro en el aula. Gran parte de mi generación, yo me gradué del Colegio de Calazán en el 91, y muchos estudiantes, chicos y chicas en aquel momento, que hoy son compañeros míos que ya, ¿verdad?, estamos ya un poquito más entrados en edad, estudiaron medicina por una maestra de biología. Es decir, esa maestra, y yo, por ejemplo, en mi practice, cuando yo voy a una aula a dar clases, muchas de las cosas que hago es porque tengo como referente a aquel maestro de física, por ejemplo, el profesor Flaminio, que creó en mí una muy buena impresión y que de alguna manera yo tiendo a emularlo, a imitarlo. Entonces, hoy más que nunca, ese maestro adquiere mayor relevancia y claro, hay que capacitar a ese maestro, hay que acompañarlo en su desarrollo, hay que decirle, mira, tenemos estas cosas nuevas, de esta manera puedes enriquecer mejor tu praxis docente, pero él sigue siendo importante hoy más que nunca. Yo creo que te escucho y renuevo en la convicción de que una de las carreras que no va a ser sustituida absolutamente por la tecnología es la labor docente. La labor docente es una labor profundamente humana y habla del rostro humano que mencionabas al principio, de colocarle a la tecnología ese rostro humano. Hay 2 planteamientos muy recientes de la UNESCO, de los que he estado muy cerca leyendo, siguiendo, trabajando, que da respuesta a muchas de las preocupaciones del uso correcto de la tecnología que tenemos todos, porque yo soy
fan de la tecnología, me encanta, todo lo que sale lo quiero aprender y lo uso. Soy una usuaria de la tecnología y además recomiendo que se use. Soy enemiga de darle la espalda al mundo y a lo que el mundo nos hace disponible. Creo que son cosas que también, como tú dices, son instrumentos que nos ponen en la mano para servir mejor. La UNESCO hace un llamado, hace un año aproximadamente, a recuperar las humanidades como urgencia mayor de todos los sectores, especialmente el sector educativo y el sector salud. Hace un llamado a que todos los componentes del carácter del ser humano, la recuperación de sus valores y sus virtudes, sea la prioridad de toda agenda de discusión, justamente para poder gestionar todo lo que enfrentamos en términos de acceso a la tecnología, porque luego pues tenemos muchas discusiones en marcos éticos, en marcos de uso incluso legal. Sin embargo, sabemos que todo eso podría reposar en un ser humano virtuoso que sea capaz de, sin muchas instrucciones, saber lo que está correcto y lo que está incorrecto. Creo que esa es la línea y el camino que la UNESCO indica y bueno, y que ha abierto una muy favorable agenda de discusión en el sector educativo. Y luego, muy recientemente, para el Día Internacional de la Educación, la UNESCO hace un llamado a que los jóvenes sean co-creadores de sus aprendizajes. Eso lo hemos sabido toda la vida. Toda la vida hemos sabido que el maestro tiene un rol fundamental, pero que el maestro ofrece un servicio en un contexto y a un grupo de personas que tiene que conocer, que tiene que buscar sus puntos de partida, que es exactamente igual a co-crear. Pero ahora hay un lineamiento explícito que a mí me encanta, que dice que ya los jóvenes no están esperando un conocedor absoluto, sino una persona que venga a intermediar para poder codiseñar qué es lo que vamos a aprender juntos. Y luego la humildad del docente actual, que puede ser el que más sabe de tecnología y que el que más sabe de una materia, pero tiene que saber que no lo sabe todo porque se aprende para siempre y todos los días. Entonces te quise comentar estos dos lineamientos que tengo muy frescos porque me han llamado poderosamente la atención justamente para caer en ese reto y compromiso ético del uso de la tecnología, porque somos muy exigentes. Yo soy niñocéntrica y defensora de los niños absoluta, y entonces somos muy exigentes de que los niños lo hagan correcto, de que no hagan copia y pega, de que hagan uso del pensamiento crítico, pero luego el receptor, que también soy defensora de nuestra comunidad docente valiosísima, pero el receptor también tiene un compromiso ético, que es que tú recibes, cómo tú lo orientas. Entonces, en ese sentido, porque sé que tú te mueves en el mundo de la tecnología y que debe haber marcos regulatorios y éticos y sobre todo de protección a la infancia, ¿qué podrías comentar a nuestra comunidad, sobre todo como puntos a tener en cuenta para el buen uso de la tecnología? Sí. Definitivamente en términos tecnológicos hay esfuerzos muy celebrados de esa regulación, de ese buen uso de la tecnología en el aula, en el centro educativo, en la praxis académica, en la praxis educativa. Porque una herramienta que puede hacer mucho bien también puede ser un elemento distractor. Por ejemplo, conectar una escuela puede potenciar la educación si esa conectividad se llena de contenidos realmente pertinentes. Claro. Entonces uno tiene que saber filtrar utilizando herramientas tecnológicas que permiten ese filtrado de esos contenidos para que no se vean imágenes pornográficas, para que no se fomente esa pereza cognitiva y los jóvenes no tiendan al copy-paste, ¿verdad? Pero también por otro lado tenemos el tema de las horas frente a pantallas. Ciertamente está demostrado, y es un dato universal, de que puede ser un elemento hiperdistractor el consumo de contenidos en las pantallas, ya sea teléfonos móviles, tabletas, laptops, o sea, computadoras portátiles, como también computadoras de escritorio. Entonces, es importante educar en los límites. Educar en los límites significa, sobre todo cuando es un ser humano en formación, cuando es una niña, niño, adolescente, es la responsabilidad de los adultos, sobre todo en el centro educativo, del maestro y la maestra, pues acompañar este proceso. Bueno, son horas limitadas, eso evita, por ejemplo, la propensión a la adicción, el fomento del déficit de atención, las distracciones, etc. Bueno, y hay
y es una buena práctica, que los ministerios definan claramente, después de un proceso de reflexión, después de un proceso de entendimiento de la sociedad, de la realidad del centro educativo dominicano, esos marcos de gobernanza y políticas de uso de dispositivos tecnológicos en el aula. Y tiene que declararse eso. Bueno, vamos a discutir. ¿Vamos a permitir el uso del teléfono móvil en el aula dominicana, sí o no? Vamos a discutir, vamos a reflexionar sobre eso. Si lo permitimos, ¿de qué manera se permite el uso? Entonces, todas esas cosas hay que definirlas. Ahora con la inteligencia artificial, toda la discusión global, yo acabo de llegar de Dubái, de un congreso un honor, me invitaron del MIT Media Lab y del MIT Race, tratando el tema del uso de la inteligencia artificial de manera responsable en la educación. Vengo de un evento de UNESCO precisamente, regional, celebrado en Uruguay, tratando el tema del marco de competencias de inteligencia artificial en los estudiantes y los docentes. ¿Cuál es la propuesta? Tenemos que empezar a formar, tenemos que desplegar acciones formativas masivas, de tal manera que se alfabeticen primero en lo que es la IA y también desde ahí podamos también acompañar. Porque ya la IA está, ya la IA está y los jóvenes la están usando, de todas las edades. Primero que el maestro muchas veces. Por supuesto. Entonces, claro, es fundamental que además de los estudiantes sepan lo que es plagio, lo que ese impacto tiene. También el maestro tiene que saber cómo usar la IA de manera productiva y cuál es la estrategia tecnopedagógica que sacará lo mejor de la IA y no lo peor. Entonces, efectivamente, cerrando la respuesta, nuestro sistema educativo nacional y el sistema educativo de todos los países están en definir marcos de gobernanza y política de uso de dispositivos, y definiendo eso, entonces sí podemos hacer un despliegue masivo, entrega de equipos, porque ya hay un proyecto educativo claro de lo que queremos hacer con esas herramientas tecnológicas. Uy, gracias por tan detallada respuesta. Creo que le da muy buenas pautas no solo a los maestros, sino a los tomadores de decisión que también nos escuchan, para ponernos un paso adelante de que ya el mundo lo está mirando. Sabemos que hay muchos esfuerzos en nuestro propio sistema educativo y tal vez dar el paso para poder ir un poquito más cerca de lo rápido que avanzan las cosas, porque también corremos el riesgo de quedarnos atrás si pensamos por muy largo tiempo una solución de algo que va evolucionando. Entonces, la agilidad yo creo que aquí es como centro y fundamental. Me encanta el concepto de estrategia tecnopedagógica que usas. Te prometo que voy a querer saber un poco más de eso más adelante, porque definitivamente creo que más que nunca no se trata de una materia de tecnología o de informática, sino como un transversal de cómo todo está presente con la inteligencia artificial, la tecnología está en todas partes y en todo. Es un transversal, si voy a enseñar el teorema de Pitágoras, cómo los recursos tecnológicos que tengo, no solamente equipos, sino plataformas de software, me potencian el aprendizaje de ese teorema de Pitágoras. Fantástico. Entonces, en esa búsqueda honesta, sincera, por amor a mis estudiantes, busco respuesta a esa pregunta, cómo la tecnología sirve a ese objetivo pedagógico de enseñar el teorema de Pitágoras. Entonces, claro, yo potencio el aprendizaje, hago un aula entretenida, lúdica, y mis niños y niñas aprenden más porque hago un uso correcto de la tecnología en mi aula. No, y creo que todo eso lleva a la fascinación de la que hablábamos al principio. A la fascinación con la que tú... Que es como no es hacer por hacer, sino que Correcto. me ilumina. Correcto. Y hablaba justamente de que un maestro que usa apropiadamente todo esto, también brilla mejor. Y un maestro que brilla mejor, ilumina mejor. O sea, es una combinación bastante virtuosa. José Armando, casi llegando al final de nuestra conversación, que siento que podríamos hablar por horas y me quedo además con el interés de seguir conversando. A mí sí me gustaría como cerrar sabiendo cuál es tu sueño, porque una persona que ha dedicado su vida a la educación y a la tecnología debe soñar con un tipo de educación que tú quisieras o ver o saber, como dice el dicho, que aunque no la veamos, sembramos un poquito para que eso ocurra en algún momento. ¿Cuál es esa educación que sueña José Armando? Bueno, excelente pregunta. Quizás desde mi perspectiva, desde mi especialización,
profesional, pero aunque suene un poquito poético, por eso estoy pensando, pero bueno, las utopías sirven para que uno pueda pues trabajar para alcanzarlas. Y en el camino de alcanzar la utopía, pues ahí uno va dejando resultados positivos. Yo sueño con una educación donde todos los niños y niñas y adolescentes alcancen el máximo de su potencial. Una educación donde todos tengan igualdad de oportunidades. Donde el aula sea un espacio de construcción, de crecimiento. No solamente para los estudiantes, sino también para los maestros. Una comunidad de aprendizaje que contribuya a la construcción de una mejor sociedad. Yo sé que al igual que tú, yo me sumo también a tu visión. La educación, sobre todo en la República Dominicana, no lo estoy diciendo por cliché. Yo pienso que la República Dominicana, si hay algo que tiene como tarea todavía en construcción, digamos, tarea pendiente, es hacer de la educación el verdadero motor de desarrollo. El dominicano y la dominicana es una persona talentosa. Dios nos adornó con una cultura que nos habilita de habilidades, por ejemplo, en el turismo. O sea, somos personas cercanas, sensibles, abiertas, y eso la gente lo nota. Yo creo que con una excelente educación hacemos que el talento dominicano brille con mayor esplendor, pero sobre todo un sistema educativo donde todas y todas alcancen el máximo de su potencial. Y entonces eso se logra con acciones muy concretas, se logra en el campo mío, por ejemplo, con la posibilidad de habilitar tecnología para todos y todas en igualdad de condiciones. Excelente. Y es una agenda que está en construcción, tarea pendiente, que debe lograrse en el corto plazo. Pero bueno, ese es mi sueño. Sí, y qué gran mensaje. Y como bien dices, el día que nos olvidemos de las utopías deberíamos entonces mirar para otro sector, porque hay que soñar con la educación que merece cada niño, cada niña, cada joven del país y del mundo, no hay otra. Y qué bueno que somos más de uno lo que soñamos, porque eso hace que hagamos acciones concretas para alcanzar ese sueño. Yo casi despidiéndome voy a abusar un poquito más de tu tiempo y te voy a pedir, José Armando, que le dejes un mensaje a una comunidad de casi 13,000 maestras y maestros que nos escuchan, que nos siguen y además que creen y renuevan su ilusión debido a que nos escuchan y que ponen como un granito de ilusión en esta apuesta de un país mejor a través de la educación. ¿Qué le dirías a nuestros maestros y maestras? Yo le diría que la tarea que Dios nos ha regalado es la más noble de las tareas. Yo a los 19 años daba clases de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde de manera continua, de lunes a viernes. Yo sé lo que es trabajo en el aula, trabajo de campo, los desafíos, las dificultades, a veces inconformidades, pero yo quiero recordar a esa comunidad de maestros y maestras que te siguen, de que Dios nos ha premiado con el más noble oficio, que es el de educar. No están solos, esta sociedad poco a poco está cambiando y está realmente dándole el valor justo al maestro y a la maestra, lo que hay que seguir trabajando, porque el compromiso nuestro no se paga aquí en la tierra, se paga en el cielo, que es ese niño y esa niña, ese joven, que cuando alcanza mayoría de edad, siempre hay algunos que vuelven a nosotros y nos dicen, gracias profesor, gracias profesora, tal día, tal hora, usted dijo esto, esto y aquello, me cambió la vida. Y ese es el mayor de los regalos. Gracias, gracias, gracias José Armando por ese mensaje tan especial a nuestra comunidad. Yo como maestra pues lo escucho y tomo un poquito para mí. Ojalá que sí, que a lo largo de nuestro camino, incluso cuando lleguemos al final de nuestro trayecto y de nuestro compromiso en esta vida, pues podamos tener esa satisfacción de haber servido para bien y que sean muchos los que debido a que le enseñamos y le acompañamos en su camino de aprender, pues transformaron su vida para bien. El encuentro de hoy ha sido maravilloso, ha sido un lujo verdadero tener a José Armando con nosotros y dejar este mensaje de que ahora más que nunca, estamos hablando con un experto en tecnología que nos recuerda que ahora es cuando más que nunca se necesita ese maestro y esa maestra capaz
de transformarse constantemente para servir. Y recordar, yo creo que me voy a tomar eso para mí, recordar que somos el rostro humano de cualquier evolución tecnológica, de cualquier cambio que se esté dando en el mundo. El rostro humano que necesita un niño, una niña, un joven para seguir adelante y poder alcanzar la plenitud a través de su oportunidad de aprender. Gracias, José Armando. Ha sido una entrega maravillosa desde el corazón de la educación. Por favor, escúchalo, compártelo, reflexiona al respecto y será hasta la próxima. Ángela Español, con muchísimo gusto hemos conversado desde el corazón de la educación.